No recuerdo con claridad cuándo fue la última vez que escuché una carcajada en la vecindad. Antes todo era ruido. Los regaños de doña Florinda, las risas de Kiko, los gritos de don Ramón cuando le lanzaban una cubeta. Todo eso se fue apagando poco a poco, como si alguien hubiera cerrado una llave invisible que soltaba alegría. El primer día que todo cambió fue el más raro de todos, y también el más silencioso. Yo estaba sentado dentro del barril, como siempre, intentando olvidar el hambre, cuando noté que el aire olía distinto. No era el aroma a pan viejo ni a sopa fría de la fonda. Era un olor a podrido, a algo que llevaba días muerto. Pero lo más extraño era que ese olor parecía venir de todos lados, como si la vecindad entera respirara descomposición. El sol de la tarde iluminaba las paredes descascaradas y hacía brillar un líquido oscuro que goteaba desde una ventana del segundo piso. Pensé que era pintura, pero cuando bajó lo suficiente vi que era demasiado espeso, y que dejaba una mancha casi negra sobre el suelo. Fui a mirar de cerca y el hedor me golpeó tan fuerte que tuve que taparme la nariz. No entendí qué era. Pero después noté que las moscas ya lo habían entendido antes que yo. No vi a nadie en todo ese día. Ni a don Ramón con su gorra vieja, ni a Ñoño correteando con su pastel, ni siquiera al señor Barriga tocando la puerta del 72. Solo Kiko apareció al anochecer, parado en medio del patio, con los ojos muy abiertos, mirando hacia los techos. Tenía la cara pálida, más de lo normal, y el uniforme de marinero lleno de tierra. Se veía como si hubiera estado cavando algo, o huyendo de alguien. Intenté llamarlo, pero la voz no me salió. El viento empezó a soplar y con él llegó otro olor, más fuerte, más denso. No era solo podrido. Era un olor a sangre vieja y carne quemada. El sonido de las hojas secas arrastrándose por el suelo se mezclaba con algo más. Algo húmedo, como pasos descalzos en el lodo. Sentí que mi corazón se detuvo un instante. No sabía de dónde venía, pero cada paso hacía que el aire se volviera más pesado, más difícil de respirar. Esa noche no dormí dentro del barril. Había demasiado silencio. Ni siquiera los grillos se atrevían a cantar. Solo el chirrido de una puerta movida por el viento. No sé cuánto tiempo pasó, pero al amanecer escuché un gemido, algo profundo, gutural, como si alguien tratara de hablar con la garganta llena de lodo. Venía del departamento de don Ramón. Me acerqué despacio. El olor a muerte era insoportable, pero algo en mí quería saber. La puerta estaba entreabierta y las sombras dentro se movían de manera extraña, como si la habitación respirara. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi algo que me paralizó. El cuerpo de don Ramón, tirado en el suelo, cubierto de manchas negras, con la piel pegada al hueso, y los ojos abiertos, pero vacíos. Sin embargo, lo peor no fue verlo muerto. Lo peor fue ver cómo su pecho se movía. Muy lento, muy débil, pero se movía. Retrocedí temblando, tropezando con una lata vieja. En ese momento, don Ramón, o lo que quedaba de él, giró la cabeza hacia mí. Su cuello se dobló con un chasquido seco, y de su boca salió un sonido que no puedo describir, una mezcla de quejido y gruñido, un ruido que no pertenecía a un ser humano. Me miró, y entonces entendí que ya no era él. Corrí hacia el patio, sin mirar atrás. Kiko seguía allí, todavía inmóvil, mirando el cielo. No sé si estaba rezando o simplemente en shock. Le jalé del brazo y lo llevé hasta mi barril. Pasamos horas escondidos allí, escuchando cómo algo se arrastraba por el suelo, golpeando las paredes, rascando las puertas. A veces escuchábamos un gemido lejano, otras veces un golpe fuerte como de alguien tirándose contra los muros. El sonido de los huesos rompiéndose se mezclaba con el viento, y cada crujido me hacía apretar los dientes. Cuando cayó la noche, los ruidos se detuvieron. Salimos con cuidado. El cielo estaba cubierto de nubes rojas, y el aire era tan espeso que parecía que la vecindad respiraba por última vez. En el suelo había huellas de barro y sangre seca. Algunas eran humanas. Otras no tanto. En el departamento de doña Florinda, la puerta estaba abierta. El interior estaba en penumbras, pero desde la entrada podía ver la silueta de alguien sentado a la mesa. Parecía ella. Frente a ella, una figura más grande y corpulenta estaba encorvada, como si la estuviera abrazando. Me acerqué un poco más, con el corazón latiéndome tan fuerte que creí que me iban a oír. Entonces vi los cuerpos.
Doña Florinda seguía sentada, pero su cuello estaba abierto en un ángulo imposible, y su cabeza colgaba hacia atrás. Frente a ella, el profesor Girafales tenía el rostro cubierto de sangre, y su mandíbula temblaba como si intentara morder algo que ya no estaba. De su boca caían trozos de carne. No sé cuánto tiempo me quedé mirando, paralizado, pero cuando por fin reaccioné, él levantó la vista. Su rostro no tenía ojos, solo dos huecos oscuros de los que salía un líquido espeso y oscuro. Corrí. Corrí como nunca. Kiko detrás de mí, sollozando. Volvimos al patio, al barril, al único lugar donde creíamos estar a salvo. Pero el aire ya estaba lleno de ese hedor insoportable, el olor de los muertos que caminan, el olor de lo que antes fueron nuestros vecinos. Esa noche no hubo luna. Solo el reflejo rojizo del cielo y los gemidos que venían de todos lados. Me acurruqué dentro del barril y pensé que si cerraba los ojos muy fuerte, todo volvería a ser como antes. Pero no. Porque incluso con los ojos cerrados podía verlos. Caminando, tambaleándose, llamando a los vivos con susurros que no eran palabras. Y entonces lo supe. La vecindad del Chavo ya no era un lugar donde se veía. Era un cementerio. Uno que todavía respiraba. No sé cuánto tiempo pasamos encerrados. Los días se confundían con las noches, y el olor a podredumbre se volvió parte del aire, como si la vecindad misma estuviera muriendo junto a nosotros. Kiko apenas hablaba. Aunque, en realidad, nadie hablaba ya. A veces solo lo escuchaba temblar a mi lado, respirando con dificultad, intentando no llorar demasiado fuerte. Pero las lágrimas no servían de nada. Afuera seguían esos sonidos. Los pasos lentos, las uñas arañando el cemento, los gemidos que parecían venir de todos lados y de ninguno. El hambre nos empezó a doler. Buscamos en el barril restos de pan o algo que el viento hubiera traído, pero no quedaba nada. El olor del patio era tan fuerte que incluso respirar se sentía como tragar ceniza. Entonces supe que no podíamos seguir allí. Si nos quedábamos, moriríamos como los demás. O peor aún, seguiríamos moviéndonos después. Esperé hasta que el viento se calmó. El sol apenas lograba atravesar las nubes grises que cubrían el cielo. Salimos despacio. El patio estaba lleno de manchas oscuras. Algunas frescas, otras secas, como si hubiera llovido sangre. Los cuerpos ya no estaban donde los había visto antes. Don Ramón no estaba. Doña Florinda tampoco. Solo quedaban rastros de que algo los había arrastrado. Nos acercamos a la salida de la vecindad. El portón estaba entreabierto, pero el camino más allá parecía envuelto en una niebla sucia, densa, que no dejaba ver más allá de unos metros. Las calles estaban vacías, las puertas cerradas, las ventanas cubiertas por maderas clavadas desde adentro. El mundo parecía haberse escondido. El suelo crujía bajo nuestros pasos. Cada sonido era un recordatorio de que no estábamos solos. De vez en cuando, se escuchaba el golpe seco de algo cayendo a lo lejos. O el lamento ahogado de alguien que tal vez aún respiraba. Caminamos por lo que antes era una colonia llena de voces, de risas, de vendedores ambulantes. Ahora todo eran ruinas, basura, y silencio. Vi a lo lejos una bicicleta tirada sobre un charco oscuro. Una de sus ruedas giraba lentamente, como si acabara de ser abandonada. Sobre el manubrio había algo colgando. Una mano pequeña, gris, rígida. Me quedé helado. Kiko la vio también, y se cubrió la boca para no gritar. No supe si era de un niño o de algo que antes lo fue. La niebla empezó a moverse, y entre ella emergieron figuras tambaleantes, deformes, con las cabezas ladeadas, como si sus cuellos ya no pudieran sostenerlas. Corrimos sin mirar atrás. Mis pies descalzos se llenaron de heridas con los vidrios rotos del pavimento, pero no sentía el dolor. Lo único que podía oír era mi respiración y el sonido húmedo de esos cuerpos arrastrándose detrás de nosotros. Giramos en una esquina y vimos una tienda con las cortinas metálicas a medio cerrar. Entramos por un hueco entre los hierros, apenas lo suficiente para colarnos. Adentro olía a moho, a comida podrida, a abandono. Las estanterías estaban vacías, y los estantes caídos cubrían el suelo.
Solo quedaban algunos envases rotos, y lo que antes había sido pan, ahora era una masa cubierta de hongos. En una esquina, una radio encendida emitía un zumbido constante, con una voz distorsionada que repetía lo mismo una y otra vez, en un tono metálico y desesperado. No entendí las palabras, solo el ritmo, como si fuera un lamento. Buscamos entre los cajones hasta encontrar una botella de agua medio llena. El líquido estaba turbio, pero la sed era más fuerte. Tomamos sorbos pequeños, cuidando que no se derramara ni una gota. Afuera, los pasos seguían. Escuchábamos los cuerpos golpeando el metal de la cortina, las uñas raspando, los gemidos intentando entrar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el ruido cesara. Tal vez minutos, tal vez horas. Me asomé por una rendija. El humo seguía flotando sobre la calle. Y fue entonces cuando vi algo que me dejó sin aire. El señor Barriga. O lo que quedaba de él. Caminaba lentamente, con su enorme cuerpo balanceándose de un lado a otro, como si sus piernas ya no pudieran soportar su peso. Su piel estaba gris y desgarrada, y en su pecho había una herida abierta de la que colgaban trozos de carne. Detrás de él, Ñoño lo seguía, sujetándole la mano, con los ojos blancos y la boca cubierta de sangre. Sentí un nudo en la garganta. Aquella imagen me destruyó algo por dentro. El señor Barriga había venido a cobrar la renta. Y ahora parecía que la vida misma se la había cobrado a él. No quise mirar más. Me escondí en la oscuridad, apretando los puños, deseando que aquello fuera un sueño, pero no lo era. El sonido de sus pasos seguía ahí, lento y pegajoso, avanzando por el pavimento como si nunca fueran a detenerse. Esa noche dormimos dentro de la tienda, o al menos lo intentamos. El frío se metía en los huesos, y el suelo parecía respirar bajo nosotros. Soñé con la vecindad, con los días en que aún reíamos, con las tardes en que el sol hacía brillar los charcos de agua. Pero en el sueño, esos charcos se volvían rojos, y las risas se transformaban en gritos. Desperté con el corazón golpeándome el pecho, y el sonido de un cristal rompiéndose a lo lejos. Al amanecer, la niebla empezó a disiparse. La ciudad mostraba su verdadero rostro. Las calles cubiertas de cuerpos, algunos enteros, otros dispersos en pedazos. Los perros comían lo que encontraban, y las aves daban vueltas sobre los tejados. El silencio se rompía solo con los gemidos de los que todavía se movían. Sabía que no podíamos quedarnos allí. Si el mundo se había terminado, debíamos buscar algún rincón donde el aire aún no apestara a muerte. Kiko me miró con los ojos vacíos, sin esperanza. Caminamos juntos por la calle principal, sin saber a dónde íbamos. En cada esquina había huellas de lo que antes fue vida. Juguetes abandonados, zapatos rotos, fotografías manchadas. Todo parecía un recuerdo que alguien intentó borrar con sangre. Y en ese momento comprendí algo terrible. No había escapatoria. No importaba cuánto corriéramos, ni a dónde fuéramos. Porque el olor a muerte nos seguía, se pegaba a la piel, se metía en los pulmones. Y yo sentía, muy dentro de mí, que aunque lográramos sobrevivir, algo ya se había muerto dentro de nosotros. El aire estaba tan espeso que cada respiración dolía. Caminábamos sin rumbo, con los pies cubiertos de polvo y sangre seca. El sol no calentaba, solo ardía, como si la luz misma se hubiera vuelto enemiga. A veces, cuando pasábamos frente a algún espejo roto o un charco oscuro, no me reconocía. Mi rostro estaba hundido, los ojos rojos por el llanto y el cansancio. Parecía otro niño. Uno que había envejecido en unos pocos días. No sabíamos cuánto tiempo habíamos estado caminando. Las calles eran todas iguales. Fachadas quemadas, autos oxidados, puertas abiertas con cuerpos dentro. La ciudad había muerto en silencio, sin auxilio, sin rescate. Kiko tropezaba a menudo, casi sin fuerzas, y su uniforme de marinero estaba desgarrado y manchado. Su respiración se oía débil, como si el aire se le negara. En medio de ese paisaje muerto, vimos una luz. Lejana, tenue, pero real. Una casa al fondo de la calle tenía una ventana iluminada. Era imposible. En días no habíamos visto electricidad, ni señales de vida. Pero allí estaba. Una luz amarillenta que parpadeaba como una vela. La esperanza, por pequeña que fuera, es algo que el miedo no logra destruir del todo. Así que caminamos hacia ella. La puerta estaba entreabierta.
El olor a humedad se mezclaba con el de algo dulzón, como flores marchitas. Al entrar, el suelo crujió bajo nuestros pies. Había retratos viejos en las paredes, cubiertos de polvo. En una esquina, un reloj seguía marcando la hora, aunque el segundero ya no se movía. Era una casa antigua, de muebles pesados y cortinas cerradas. El silencio era tan denso que se podía oír el latido del corazón. Entonces escuché algo. Un susurro suave, como una respiración detrás de las cortinas. Me acerqué, con el cuerpo tenso, y la tela se movió levemente, como si alguien estuviera escondido detrás. La voz era familiar. Era una voz que había escuchado muchas veces, gritando desde la ventana del 71, llamando a su tesoro. Pero no podía ser. No podía estar viva. Corrí la cortina, y allí estaba ella. Doña Clotilde. Sentada frente a una vela encendida, con la piel gris y seca, como si el tiempo la hubiera olvidado. Su cabello estaba cubierto por un velo oscuro, y en su regazo tenía una muñeca, vestida igual que ella. Me miró, y sus ojos eran dos agujeros vacíos. No dije nada. No podía. El aire se volvió más frío. La llama de la vela tembló, aunque no había viento. Doña Clotilde inclinó la cabeza, y sus labios se movieron apenas, murmurando algo que no pude entender. Me acerqué un paso más y noté que la muñeca en su regazo se movía. Muy lento, apenas perceptible, pero lo hacía. Sus dedos se contrajeron, y un sonido suave, como un suspiro, salió de su boca cosida. Kiko retrocedió. Yo me quedé paralizado. La vieja levantó una mano temblorosa y apuntó hacia la pared del fondo, donde había una puerta cerrada. El pestillo estaba oxidado, y detrás se escuchaba un golpeteo rítmico, como si algo o alguien intentara salir. No quería abrirla, pero algo dentro de mí, una mezcla de miedo y curiosidad, me obligó a hacerlo. El pestillo cedió con un chirrido, y el olor que salió de allí me hizo vomitar. Dentro había velas apagadas, restos de comida podrida, y símbolos extraños dibujados con algo que parecía sangre. En el centro del cuarto, sobre una mesa, había un cuerpo. O lo que quedaba de uno. Reconocí el bigote, el traje marrón, y el sombrero caído a un lado. Era don Ramón. O al menos, su cuerpo. Estaba cubierto de marcas, como si lo hubieran intentado curar con fuego. Me alejé horrorizado. Doña Clotilde seguía murmurando, cada vez más rápido, cada vez más fuerte, repitiendo palabras que ya no parecían humanas. La muñeca empezó a convulsionar en su regazo, y el aire en la casa se volvió espeso, casi líquido. La vela se apagó de golpe, y el silencio fue reemplazado por un gemido profundo, salido de las paredes mismas. Algo se movió en el cuarto de don Ramón. Lo escuché arrastrarse. Un sonido húmedo, acompañado de un gorgoteo débil. Vi su sombra levantarse detrás de la puerta. El cuerpo se movía sin control, como si cada hueso estuviera siendo tirado por hilos invisibles. Doña Clotilde reía, una risa rota, seca, que resonaba por toda la casa. La muñeca en su regazo abrió los ojos, dos botones negros, sin brillo, y giró la cabeza hacia nosotros. Corrí. Jalé a Kiko del brazo y salimos a la calle. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, y por un segundo escuchamos como algo golpeaba desde adentro, como si intentara salir. La luz de la ventana parpadeó y se apagó. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. El aire tenía una vibración leve, como si las voces siguieran ahí, escondidas. Seguimos caminando. No dijimos nada, porque no había nada que decir. En cada esquina, los cuerpos seguían moviéndose, arrastrando lo que quedaba de su humanidad. A lo lejos, las sirenas de la ciudad sonaban intermitentes, como un eco de una civilización que ya no existía. Nos refugiamos bajo un puente, donde el agua sucia corría lenta. El cielo estaba rojo otra vez, iluminado por incendios en la distancia. Kiko lloraba en silencio. Yo solo miraba el reflejo del fuego en el agua, y pensaba en cómo todo había terminado, sin que nadie nos lo advirtiera. Por un momento creí escuchar la risa de doña Florinda, y el eco de las voces de antes. Chusma, chusma. No te doy otra nomás porque. Pero eran solo recuerdos. Ecos de un mundo que ya no estaba. Esa noche, mientras tratábamos de dormir, escuché pasos acercándose entre el agua. Eran lentos, arrastrados. Y entre la penumbra, una figura se detuvo frente a nosotros.
Era alta, delgada, y su silueta era inconfundible. Llevaba un gorro viejo, y su cuerpo parecía moverse al ritmo de una respiración irregular. Supe quién era incluso antes de ver su rostro. Don Ramón había salido de la casa. El sonido del agua bajo el puente era lo único que se oía, hasta que los pasos se detuvieron frente a nosotros. Al principio pensé que estaba soñando, que el cansancio y el hambre me hacían ver cosas. Pero cuando la figura dio un paso hacia la luz de un fuego lejano, supe que no era un sueño. Era Don Ramón. Su piel tenía un tono cenizo, como la cera derretida de una vela. Los ojos estaban hundidos, casi vacíos, y de su boca caía un hilo de líquido oscuro que no era saliva. Tenía la misma gorra vieja, rota y sucia, y su cuerpo se movía con una lentitud antinatural, como si cada movimiento doliera o se resistiera a suceder. Pero lo más terrible era su respiración. No sonaba humana. Era un silbido húmedo, irregular, como el viento pasando por un hueco lleno de agua. Kiko se encogió contra la pared de piedra. Yo no pude moverme. Mi cuerpo temblaba, pero no de frío. Era otra cosa, algo que venía de adentro, del mismo lugar donde nacen los gritos cuando no pueden salir. Don Ramón se inclinó un poco hacia nosotros, y su cabeza se ladeó con un crujido seco. En sus ojos, o en donde deberían estar, vi algo moverse. No era luz, era como una sombra viva, pulsando. Entonces hizo algo que nunca voy a olvidar. Levantó la mano, despacio, y la extendió hacia mí. Como si quisiera tocarme. Como si aún recordara quién era. Por un instante, creí ver un destello de humanidad en su rostro, una chispa de lo que había sido antes. Pero esa chispa se apagó tan rápido como apareció. Su mandíbula se abrió, y de su garganta salió un sonido que parecía una mezcla entre un sollozo y un rugido. No esperé a ver más. Lo jalé a Kiko del brazo, y corrimos bajo el puente, esquivando los charcos y los restos que flotaban en el agua. Detrás de nosotros, escuché los pasos pesados, torpes, pero persistentes. Don Ramón nos seguía. No corría, solo caminaba, pero cada paso sonaba más cerca, como si el espacio entre nosotros se redujera por voluntad de algo que no obedecía a las leyes del mundo. La noche se volvió un túnel sin fin. Corrimos hasta que las piernas nos fallaron, y encontramos refugio en lo que quedaba de una escuela abandonada. Las paredes estaban cubiertas de polvo y grafitis, los pupitres volcados. Entramos a un salón y cerramos la puerta con lo que encontramos. El silencio volvió a ser nuestro enemigo. A lo lejos, entre el eco de los pasillos, se oía un golpeteo rítmico. Un golpe seco, repetido, constante. Al principio pensé que era el viento moviendo algo, pero el sonido se volvió más claro, más fuerte. Era el mismo ritmo que había escuchado en la casa de Doña Clotilde, el mismo golpe que anunciaba que alguien, o algo, estaba intentando entrar. Nos escondimos detrás de un escritorio roto. La puerta del salón empezó a temblar. Golpes, cada vez más violentos, más insistentes. El marco se astillaba. Yo apretaba los ojos, rezando en silencio para que se detuviera, para que todo terminara. Pero no se detuvo. Hasta que, de pronto, cesó. El silencio que siguió fue peor que los golpes. No se oía nada, ni siquiera el sonido de nuestra respiración. Cuando abrí los ojos, vi algo en el suelo. Un hilo de agua que se filtraba bajo la puerta. No era agua limpia. Era oscura, viscosa, como sangre diluida. Me quedé mirando ese hilo durante varios segundos, sin poder moverme, hasta que escuché un sonido suave, justo detrás de nosotros. Un suspiro. Me giré despacio, y ahí estaba. Don Ramón, o lo que quedaba de él, estaba dentro del salón. No sabía cómo había entrado. Tal vez nunca hubo una puerta que lo detuviera. Su cuerpo parecía más descompuesto que antes, la piel colgaba en jirones y el pecho se movía con un espasmo seco, como si respirara por costumbre, no por necesidad. Su cabeza giró con un crujido, y sus labios se movieron apenas. No dijo nada. Pero en su rostro reconocí un gesto. Una tristeza inmensa, profunda, como si una parte de él aún supiera quién era. Y entonces, en ese instante, comprendí algo que me heló el alma. No eran monstruos por completo. No eran solo cuerpos vacíos. Estaban atrapados. Atrapados en algo que no entendía, condenados a moverse entre la vida y la muerte, sin poder escapar. Don Ramón levantó la mano otra vez, y por un momento quise acercarme.
Tal vez podía ayudarlo. Tal vez podía devolverle lo que había perdido. Pero antes de que pudiera hacerlo, su cuerpo se sacudió bruscamente, y de su boca salió un chorro de sangre negra que manchó el suelo. Sus ojos se abrieron de par en par, y su piel empezó a agrietarse. El sonido fue insoportable. Un crujido de huesos rompiéndose, músculos desgarrándose, carne estirándose más allá de lo posible. En segundos, lo que había sido Don Ramón se desplomó, convertido en una masa informe que se retorcía en el suelo, emitiendo un zumbido bajo, casi eléctrico. Un olor metálico llenó el aire. Salimos corriendo otra vez. Ya no importaba el cansancio ni el dolor. Afuera, el amanecer se asomaba entre las nubes grises, pero la luz no traía consuelo. Traía más sombras. Desde los callejones, se levantaban nuevas figuras, cuerpos que se arrastraban, que se levantaban, que caminaban sin rumbo. Era como si la tierra misma los escupiera de nuevo a la superficie. Kiko se detuvo y me miró, con los ojos rojos y llenos de miedo. En su mirada había algo roto, algo que ya no se podía reparar. Comprendí que ninguno de los dos iba a sobrevivir mucho más. Pero seguir era lo único que quedaba. Y así lo hicimos. Seguimos caminando, mientras el sol, pálido y enfermo, iluminaba una ciudad que ya no era nuestra. Las sombras detrás de nosotros se multiplicaban, y en el aire flotaba un murmullo constante, como si los muertos susurraran nuestros nombres. En ese momento lo supe con certeza. El fin del mundo no había llegado. El fin del mundo seguía caminando. Caminamos sin mirar atrás. No quedaba razón para hacerlo. Cada calle, cada esquina, cada sombra era un recuerdo muerto de algo que ya no existía. Las risas, los regaños, las voces. Todas se habían quedado atrapadas en el aire, como ecos que se negaban a desaparecer del todo. El mundo había cambiado, y nosotros también. El sol apenas se veía entre las nubes negras. Parecía una bola enferma, como si también estuviera muriendo. El aire estaba lleno de polvo, y cada vez que respiraba sentía el sabor metálico de la sangre seca. La ciudad se extendía delante de nosotros como un cadáver enorme. Edificios quemados, autos volcados, ventanas rotas que parecían bocas abiertas gritando en silencio. Pasamos frente a una iglesia. Las puertas estaban abiertas y el interior, cubierto de hollín. En el altar, las figuras de los santos estaban destrozadas, sus rostros derretidos por el fuego. El suelo estaba lleno de velas apagadas, y sobre los bancos había cuerpos arrodillados, algunos aún sosteniendo rosarios entre los dedos. El olor era insoportable. Pero lo que me hizo salir corriendo no fue eso. Fue ver que algunos de esos cuerpos se movían, lentamente, inclinándose hacia adelante como si aún rezaran. Seguimos caminando, guiados solo por la idea de alejarnos de la ciudad. Las carreteras estaban cubiertas de autos abandonados, algunos con las puertas abiertas, otros convertidos en jaulas oxidadas con restos dentro. A veces, el silencio se rompía con un grito lejano o el rugido de un incendio a lo lejos. No había pájaros. No había perros. Solo nosotros dos, los últimos que aún respiraban. En un punto del camino, encontramos una señal que decía salida. La flecha apuntaba hacia una colina donde la niebla parecía más densa. Subimos despacio. Cada paso se sentía como si pesara el doble. Kiko tropezaba a menudo, y yo lo ayudaba a levantarse. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor frío. Me di cuenta de que apenas podía mantenerse en pie. Al llegar a la cima, vimos algo que nos dejó sin aire. Desde allí se podía ver toda la ciudad, extendida hasta el horizonte. Lo que antes era color y vida ahora era un campo de humo. En algunos puntos, se veían llamas, y entre ellas, sombras moviéndose. Miles. Decenas de miles. Un ejército de muertos caminando, tambaleándose entre los restos de lo que alguna vez fue su hogar. No había escapatoria. No había refugio. La tierra misma parecía expulsar todo lo que debía estar bajo ella. Nos quedamos allí un largo rato, mirando el fin del mundo. Sentí un vacío tan grande dentro de mí que ya no supe si tenía miedo o si simplemente había dejado de sentir. Kiko se sentó en el suelo, agotado. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no lloró. Ya no quedaban lágrimas. Solo cansancio. El viento trajo consigo un olor conocido. El de la vecindad. Ese olor a polvo, a ladrillo viejo, a recuerdos.
Era como si todo el horror quisiera recordarnos de dónde habíamos salido. Me pareció escuchar risas en la distancia, las de antes, las de cuando todo era normal. Pero eran mentiras del viento. Nada era real ya. Decidí seguir caminando. Más allá de la colina había un bosque oscuro. Los árboles estaban secos, retorcidos, como si hubieran intentado escapar del suelo. Caminamos entre ellos, guiados solo por la idea de que en algún lugar debía haber vida. Pero a cada paso, el silencio se hacía más espeso. No había pájaros. No había insectos. Solo el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Entonces lo escuché. Un llanto. Leve, pero humano. Venía de entre los árboles. Me detuve, intentando encontrar de dónde salía. El sonido era irregular, como si alguien estuviera llorando con los pulmones llenos de agua. Avancé unos pasos, dejando atrás a Kiko. Y la vi. Era una niña. Sentada junto a un tronco, abrazando una muñeca. Su cabello estaba sucio, lleno de hojas, y su vestido empapado en sangre seca. Al principio creí que estaba viva. Pero cuando levantó la cabeza, vi que sus ojos eran completamente blancos. En su muñeca reconocí el mismo rostro cosido de la muñeca de doña Clotilde. La niña sonreía. No sé si corrí o si mis piernas simplemente se movieron por instinto. Detrás de mí escuché el crujido de las ramas partiéndose, pasos que no pertenecían a una sola persona. Docenas, tal vez cientos. Las sombras se movían entre los árboles, acercándose. Los susurros llenaron el aire. Algunos sonaban como palabras, otros como gemidos. No podía entenderlos, pero sabía que me llamaban. Que me buscaban. Llegamos a un claro. El suelo estaba cubierto de tierra removida, como si alguien hubiera cavado tumbas recientes. Algunas estaban abiertas. En el centro del claro, una cruz de madera se balanceaba. Tenía algo escrito con pintura negra, casi borrada. Aquí descansa la vecindad. Me quedé mirando esas palabras, sin poder respirar. Kiko cayó de rodillas a mi lado. A lo lejos, las sombras salían del bosque, acercándose lentamente. El viento apagó lo poco de luz que quedaba, y la oscuridad se cerró sobre nosotros. Entonces, por primera vez, sentí que entendía lo que estaba pasando. No era una enfermedad. No era un castigo. Era algo más antiguo, algo que siempre había estado allí, esperando el momento en que los vivos olvidaran reír. El mundo no estaba muriendo. Estaba recordando lo que realmente era. La tierra tembló. Los árboles crujieron. Las tumbas abiertas empezaron a moverse. Las sombras del bosque nos rodearon, y pude ver, por un instante, entre la niebla, los rostros de todos los que conocí. Doña Florinda, el profesor Girafales, don Ramón, ñoño, doña Clotilde. Todos ellos, pálidos, rotos, con las bocas abiertas, murmurando algo que no alcanzaba a entender. Y comprendí que no querían hacernos daño. Solo querían que fuéramos parte de ellos. El viento no cesaba. Soplando desde las tumbas abiertas, traía consigo un sonido leve, casi un suspiro. Era como si la tierra respirara. A cada exhalación, el aire olía más a óxido, a barro, a piel vieja. Kiko estaba de rodillas, temblando. Yo seguía de pie, sin saber qué hacer, mirando el campo de cruces torcidas que se extendía ante nosotros. Las sombras avanzaban desde el bosque, lentas pero seguras. No corrían. No necesitaban hacerlo. Sabían que no teníamos a dónde ir. Los reconocía a todos. A cada paso, veía los rostros que alguna vez llenaron la vecindad con ruido y vida. Doña Florinda con su delantal manchado, el profesor Girafales con sus gafas rotas y su cuello inclinado a un lado. ñoño y el señor Barriga caminando tomados de la mano, como si aún fueran padre e hijo. Doña Clotilde. La bruja del 71, con su muñeca pegada al pecho, sus labios moviéndose como si aún rezara. Detrás de ellos, otros. Decenas. Cientos. Gente que no conocíamos, pero que habían sido vecinos, vendedores, transeúntes. Todos marchando hacia nosotros, unidos por el mismo silencio. Intenté moverme, pero mis piernas ya no me obedecían. No había lugar al que huir, ni refugio posible. El aire era tan denso que costaba respirar. Kiko se abrazó a sí mismo, murmurando palabras que no logré entender. Yo solo pensaba en el barril. En cómo todo empezó allí.
en cómo ese pequeño rincón del mundo que antes me parecía tan triste, ahora me parecía el único lugar donde alguna vez fui feliz. Los muertos se detuvieron a pocos metros de nosotros. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Solo se oía el sonido del viento y el crujido de la tierra bajo sus pies. Entonces, de entre ellos, uno dio un paso adelante. Era don Ramón. Su rostro, aunque desgarrado, tenía una expresión distinta. No era rabia, ni hambre, ni dolor. Era tristeza. Una tristeza tan profunda que dolía verla. Levantó la mano, igual que antes, y la extendió hacia mí. No había amenaza en ese gesto. Era como si me invitara a volver a casa. Detrás de él, doña Florinda inclinó la cabeza, y el profesor Girafales puso una mano sobre su hombro. Doña Clotilde sonreía, una sonrisa torpe, rota, pero dulce. Todos esperaban, inmóviles, bajo la luz enfermiza del cielo. Y entonces lo entendí. Ellos no eran monstruos. No del todo. Eran lo que quedaba de lo que fuimos. Ecos de una vida sencilla, atrapados entre el recuerdo y el olvido. No podían irse porque nosotros, los pocos que quedábamos vivos, seguíamos recordándolos. Éramos su último ancla. Miré a Kiko. Estaba pálido, exhausto, con los ojos abiertos pero sin brillo. En su pecho, apenas se movía la respiración. Lo tomé del hombro, tratando de hacerlo reaccionar, pero sus labios se movían sin emitir sonido. No sé si rezaba o si simplemente hablaba con su madre, allá en algún rincón del más allá. El cielo tronó. A lo lejos, las nubes rojas empezaron a girar, como un remolino. La tierra tembló de nuevo. Las cruces se cayeron una a una, y de las tumbas salió un humo espeso, que se elevaba y se mezclaba con la niebla. El olor era insoportable. Los muertos comenzaron a moverse otra vez, pero no hacia nosotros. Caminaban hacia las tumbas, despacio, como si entendieran que su tiempo se estaba acabando. Uno a uno se fueron arrodillando frente a los huecos abiertos. Algunos se dejaban caer dentro. Otros simplemente se desvanecían, disolviéndose en polvo. Doña Clotilde fue la última en hacerlo. Antes de desaparecer, giró la cabeza hacia mí, y juraría que me sonrió. Por un momento, su rostro pareció el de una abuela amable, no el de una sombra maldita. Luego se volvió humo, y el viento se la llevó. Solo quedamos Kiko y yo. Me acerqué a él, pero ya no respiraba. Su cuerpo estaba tibio todavía, sus ojos abiertos mirando al cielo. En sus labios se formaba una mueca leve, como si hubiera encontrado paz al fin. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Solo me senté a su lado, mirando cómo el sol se escondía detrás del humo. El silencio era absoluto. Pero no era el silencio del miedo, sino el de algo que termina. Sentí que mis párpados pesaban. El cansancio me arrastraba hacia un sueño profundo. Pensé en don Ramón, en doña Florinda, en el profesor Girafales, en Ñoño y doña Clotilde. Pensé en la vecindad, en los días en que el hambre se curaba con un pedazo de pan y una risa compartida. Por un momento creí escuchar una voz dentro de mi cabeza, suave, familiar. Una voz que me decía que ya podía descansar. Que el ruido, el dolor, y el miedo habían terminado. Que todo estaba bien. Entonces, antes de cerrar los ojos, me pareció ver algo en el horizonte. Las paredes descascaradas de la vecindad, el barril en medio del patio, y la luz del atardecer pintando los ladrillos de dorado. Todo como antes. Limpio. Vivo. Escuché una risa. La mía. Y la de Kiko, y la de todos. Sentí una mano sobre mi hombro. No dolía. Era cálida. Y supe que ya no estaba solo. El viento volvió a soplar, llevándose el polvo, las cenizas, y los últimos suspiros del mundo que había sido. La tierra se cerró sobre las tumbas, y el cielo recuperó su color. Nadie quedó para contarlo. Nadie quedó para recordarnos. Solo la vecindad, eternamente dormida en algún rincón del tiempo, donde los muertos aún ríen, y el eco de sus carcajadas flota sobre las paredes vacías. Y si alguna vez, en una tarde silenciosa, alguien escucha a lo lejos una voz infantil diciendo fue sin querer queriendo. Tal vez no sea un recuerdo. Tal vez sea solo la vecindad. Recordando que una vez existió.
no te doy otra más porque presta para que te...